bendiciones para todos. ¿Cómo están el día de hoy? ¿Bien, bien? Vuelvo a repetir, ¿cómo están el día de hoy? Eso está mejor, ¿verdad? Bueno, el día de hoy vamos a tener un tiempo bastante especial y vamos a empezar de lleno, ¿verdad? Porque creo que el tema que nos ocupa, no porque lo traiga yo, sino cualquier persona que sea la que estuviera aquí hablando de este tema, creo que es muy importante. ¿Cuántos de ustedes realmente hemos experimentado en alguna ocasión lo que es la confianza? Hoy vamos a explorar sobre este tema, ya que hemos estado hablando por los últimos 2 meses en nuestra iglesia local acerca de lo que es la fe para nuestra familia. El día de hoy quisiera que pudiéramos hablar un poquito más sobre esto y complementar con este mensaje toda esa serie que estuvimos llevando a cabo. De hecho, la próxima semana y en adelante estaremos viendo otra serie diferente, pero el día de hoy quiero que hablemos de eso y por eso le hemos titulado el mensaje Confía en Dios en medio de la espera. Antes de eso vamos a hacer una breve oración. Señor, te damos gracias en esta tarde por tus bendiciones, porque nos permites estar aquí. Te pedimos que abras nuestra mente, pero más que eso, abre nuestro corazón, Señor. Deposita tu semilla sobrenatural de lo que tú eres y cómo obras en cada uno de nuestros corazones. Hazla germinar para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos, como dije, a estudiar esta partecita. Confía en Dios en medio de la espera. Y toda esta frase es básicamente una forma de vida, si queremos ponerlo de esa manera, en términos sencillos. Vamos a hablar con unos ejemplos para ubicarnos bien en el ámbito de lo natural. El ámbito de lo natural es nuestra vida normal que nosotros vivimos todos los días. Como personas que somos comunes y normales, ¿verdad? Que vivimos nuestra vida a cada momento. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, para poder entender esto, han recibido un sueldo o esperan o tienen la confianza de recibir un sueldo después de trabajar una quincena bien ardua? ¿Cuántos han experimentado en ese tiempo de espera mientras trabajas y llega el cheque? ¿Cuántos han experimentado en lo natural esa confianza de que te va a llegar un cheque y que vas a poseer ese dinero después que has trabajado? A ver, levanten la mano. ¿Cuántos han sentido esa confianza? Una vez trabajas, lo experimentas y dices, entonces la siguiente quincena vuelvo a trabajar y después me dan otro cheque, ¿verdad? O me dan un efectivo. Y entonces empezamos a aprender lo que significa lo que yo hago, lo realizado y el efecto, el resultado, que recibo un pago. Pero en medio de ese tiempo en el que estamos en la espera, aprendemos a confiar en el sentido natural. O sea que la causa produce un efecto. Otro ejemplo para que podamos entender un poco más esto. ¿Cuántos han experimentado que han trabajado muy arduamente en lo físico? ¿A cuántos les gusta trabajar en su yarda, en el jardín? Más o menos, ¿verdad? ¿Saben por qué? Porque los que hemos trabajado en la yarda y el jardín, cuando terminamos después de un día con mucho sol, terminamos súper agotados. Más los que no estamos acostumbrados. Y la mayoría que no estamos acostumbrados, porque aquí llueve básicamente 10 meses. Y los 2 meses que no llueve es cuando aprovechamos a hacer la jardinería, por así decirlo. Entonces, después que estamos súper agotados, o quizás si usted no se dedica a la jardinería o no lo ha hecho alguna vez, ¿cuántos han jugado algún tipo de deporte que los deja agotadísimos, pero saben que después de descansar un tiempo, después de dormir unas buenas 8 horas, cuando se levanten van a sentirse restablecidos, mucho mejor en cuanto a su fortaleza física? ¿Cuántos han experimentado eso? Han hecho un deporte muy fuerte y luego una buena dormida y se levantan como nuevos, ¿verdad? Sobre todo los que están más jóvenes. Se recuperan más rápidamente, ¿verdad? Bueno, en ese periodo de espera aprendemos a confiar en lo natural. El día de hoy yo quiero que nosotros no solamente aprendamos y desarrollemos nuestra confianza en lo natural, sino que aprendamos a confiar en Dios en medio de la espera, también en el ámbito de lo sobrenatural.
en el ámbito de lo milagroso, en el ámbito de lo sobrenatural o en el ámbito de lo milagroso. Y hoy vamos a tener escuelita de inglés. Si no se lo había aprendido antes, ¿cómo se dice en inglés sobrenatural? The supernatural. ¿Eh? ¿Cómo se dice? The supernatural. ¿Eh? ¿Y cómo se dice lo milagroso? The miraculous. ¿Cómo se dice? The miraculous, ¿verdad? Ya se aprendió 2 palabritas más, ¿ok? Ok, entonces, ya habiendo visto esto, de que hay un principio activo en lo que significa algo que se realiza y algo que se recibe después, o el principio de la causa y el efecto, vamos a ver cómo es que trabaja Dios en esto, porque es súper importante. Vamos a aprender lo que significa confiar en Dios en medio de la espera, especialmente in the supernatural, especialmente in the miraculous, ¿ok? En lo sobrenatural o en lo milagroso. Vamos a ver la primera cosa, el primer pasaje que tenemos aquí para analizar o para ver, dice así en Hebreos 11:1, y estamos hablando de la Nueva Traducción Viviente. La fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Y usted me va a decir, sí, pero ahí dice la palabra fe. Bueno, vamos a aprender el día de hoy qué es lo que es la confianza. Y vamos a ver que en base a este pasaje, la confianza no es otra cosa que la misma fe demostrada o evidenciada. Cuando nosotros decimos yo creo en esto y estoy firmemente convencido de ello, o sea, estoy confiando, es que verdaderamente estamos creyendo, es que verdaderamente estamos confiando. Cuando nada más decimos yo creo en tal cosa y solamente esa creencia está meramente en lo mental o en lo intelectual, usted todavía no ha creído. No ha creído bíblicamente. Hay mucha gente que cree, por ejemplo, y puede decir, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino a la tierra, y pues mucha gente dice que es el Señor del universo. Sí lo creo, pero nada más en la mente. Es hasta que uno se apropia de ese señorío y dice, Jesús no solamente es el Salvador del mundo, es mi Salvador. Es hasta que uno dice, Jesús es mi Señor y voy a vivir para Él, que entonces usted ha creído verdaderamente. Porque el apóstol Pablo dice, con la boca se confiesa para salvación, pero también dice, con el corazón se cree para justicia, o sea, para ser justificado. Usted no puede ser justificado si no cree con su corazón. Si cree nada más con su mente, nada más tiene la creencia aquí en lo mental. Necesita que el Espíritu de Dios trabaje en usted para que entonces lo que está aquí arriba baje. Es como cuando uno come algo, necesita que baje por el estómago y pase por los intestinos y le haga digestión para que entonces todas las vitaminas y todos los nutrientes sean aprovechados por usted. De otra manera, no ocurre. Y de hecho hay ocasiones en que malfunciona nuestro cuerpo y lo que comemos es desechado y ni siquiera pasa por un proceso porque como nos hizo daño, entonces es expulsado por el cuerpo inmediatamente. Entonces ahí nuestro cuerpo no aprovechó nada de lo que ingerimos. Ahora es importante que lo que nosotros ingerimos de la palabra de Dios pase por ese proceso de la confianza en Dios en medio de la espera y que aprendamos a confiar en Dios in the supernatural, in the miraculous, para que entonces Dios empiece a obrar. Porque si no creemos que es un Dios que puede obrar en cualquier momento y en cualquier situación, tanto para lo fácil como para lo difícil, entonces no sé en qué clase de Dios hemos creído. Pero el Dios de la Biblia es un Dios de lo sobrenatural. Porque en lo natural cualquiera se puede mover. Las cosas que se pueden llevar a cabo en lo natural, cualquiera las puede hacer. Es en lo sobrenatural donde nosotros debemos aprender a caminar. Y por eso tenemos especialmente el libro de los Hechos en la Biblia, para que nos demos cuenta cómo la iglesia primitiva caminaba en lo sobrenatural. Y para ellos lo sobrenatural era lo natural. ¿Sí me dio a entender?
para ellos lo sobrenatural era lo natural de su día a día. Entonces ya hemos visto que la confianza no es otra cosa que la fe demostrada o evidenciada. Segundo, la confianza es la fe en acción, activada o energizada. La fe no es algo solamente mental o intelectual. Pudiéramos darle a uno otros adjetivos calificativos. Es fe en acción, es una fe activada, una fe energizada, potenciada, manifestada, llena de vigor, vigorizada. En pocas palabras, es como cuando usted revienta la dinamita. ¿Usted ha visto cómo revienta la dinamita cuando explota? ¿Sí la ha visto? Explotar los cartuchos de dinamita. Bueno, así es la fe. Cuando el poder de Dios está obrando en la vida de una persona, no significa que va a explotar físicamente, pero sí significa que su fe explota en el sentido que queda potenciada, activada y energizada en el ámbito de lo sobrenatural. Y entonces Dios dice, este sí cree de verdad. Este sí va a recibir su milagro. ¿Sí me voy a entender? Porque muchos entonces pedimos y no recibimos nuestro milagro. No recibimos la contestación a nuestras necesidades porque no hemos pedido con fe. La misma Biblia lo dice. Pero el que pida, pida con fe sin dudar. Entonces, porque si somos como una persona que se le lleva, usted ha ido al mar y cuando está fuerte el oleaje, como las olas se lo llevan a uno de un lugar a otro, no se puede uno quedar ni parado dentro del mar porque el oleaje es tan fuerte que te lleva de un lugar a otro. No podemos ser así en cuanto a nuestra fe. Otra cosa para ilustrar esto. ¿Cuántos de ustedes saben que hay un árbol que crece desde lo más pequeño hasta lo más grande en un solo día? ¿Sí sabían eso? Un árbol que se llama el bambú. Crece desde lo más insignificante a lo más grande en un día. Y hay muchos que queremos que Dios obre así. Y nosotros estamos acostumbrados a que en lo natural se obre así. Porque por eso existe la comida rápida. Como somos impacientes, vamos entonces a la comida rápida para que nos den rápido la comida. Y si se tarda más de 5 minutos, ¿qué decimos? Voy a ir a reclamar para que me la den gratis, porque ahí dice que si se tarda más de 5 minutos, entonces me la deben de dar gratis, decimos, ¿no? O sea, hasta eso tenemos, ¿no? Pero lo importante de notar aquí es que nuestra fe debe ser algo más que solamente mental. Debe ser algo que realmente vivamos en nuestro corazón. Por eso la confianza no es otra cosa que la misma fe bíblica, la fe del corazón, la fe del más allá del intelecto o más allá de la lógica. Nosotros a veces quizás hemos dicho en algún momento, es que eso no lo puedo creer porque va más allá de la lógica, va más allá de la razón. Exactamente es lo que la fe necesita. Que vaya más allá de la fe en el sentido natural o más allá de la lógica o más allá del intelecto, porque es allá donde vive Dios y ahí es allá donde Dios se mueve. Tiene que ir más allá de la razón. Hay cosas que no las podemos razonar, pero Dios las obra y Dios las hace. Como decía el canto. No lo vemos, pero Dios está obrando. Entonces tenemos que aprender qué es lo que es la confianza. Vamos a ver un ejemplo y el pasaje lo tenemos allá a continuación. En pocas palabras, fe es confiar, ¿verdad? Y de hecho, usted muy fácilmente puede cambiar la palabra fe en su Biblia por la palabra confianza o confiar y no estaría alterando absolutamente nada de lo que es el sentido bíblico de la palabra. Porque en el término hebreo, emuná significa exactamente eso. Una fe firme, una fe que no se tambalea, una fe que realmente está ahí solidificada, vigorizada, o sea que confía. Y es solamente a esos que confían que la justicia de Dios les llega, tanto en cuanto a la salvación como también en lo milagroso o en lo sobrenatural. Dice el pasaje así, aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones. Pues Dios le había dicho, esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y la fe, o sea, la confianza
de Abraham no se debilitó a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Imagínense todo esto. Acá dice la condición en que estaban físicamente tanto Abraham como Sara. Si usted lee la Biblia se va a dar cuenta que cuando Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y te voy a llevar a un lugar que ni siquiera tú sabes, tenía aproximadamente unos 75 años. Y en el momento en que se le aparece el ángel y le dice, Sara, y le dice a Abraham también, tú vas a tener un hijo al cabo de un año. Cuando eso ocurrió ya habían pasado 25 años. Y para que una persona o para que una pareja esté confiando 25 años en el mismo Dios, orando y esperando y no viendo que se le cumpla el milagro, porque ya le habían prometido ese descendiente, cualquiera se hubiera desanimado. Dígame sí o no. En lo natural, quizás después de 5 años, para los que duramos mucho en lo natural, hubiéramos dicho, wow, ya esperé 5 años. A mí se me hace que Dios ya se olvidó de eso. No me va a contestar o la respuesta es no. Pero lo que Dios nos está queriendo enseñar allá a través de esto son unas lecciones tan profundas, pero tan prácticas como lo siguiente. Ya hemos dicho de que existe ese principio de la causa y el efecto, y que en medio de esas dos cosas está el tiempo de la espera, en donde tenemos que aprender a confiar en medio de ese tiempo de espera, porque es allá donde está el tiempo crítico, en donde se da a demostrar si realmente somos fieles al Señor o no lo somos, si verdaderamente confiamos en Él o no confiamos. Es por eso que debemos describir un poco más la confianza para entender en base a ese pasaje. Es cuando la confianza, o sea, en este tiempo de espera, es cuando debe ser mantenida, aun cuando nosotros no hayamos realizado nada o no tengamos motivos aparentes para confiar en Dios. Usted y yo no hemos hecho absolutamente nada para merecerlo. De hecho, todo lo contrario, hemos hecho todo para desmerecerlo. Porque la Biblia dice que no hay justo ni aun uno, dando a entender que no hay nadie que viva todo el tiempo en esta tierra y que jamás, y que nunca peque, dice la Biblia, ¿no? Entonces, de una u otra manera quedamos cortos ante la gloria de Dios y desmerecemos su gracia. Pero aquí la gracia de Dios fue manifestada a Abraham y él no había hecho absolutamente nada. ¿Y saben por qué no había hecho nada? Porque ni siquiera podía. Ya tenía 100 años. Y el cuerpo de Sara, su mujer, ya no estaba Sara en la edad de poder procrear. Ya había pasado el tiempo. Ya hasta se le había acabado la menopausia. Ya le había pasado todo ya. Ya estaba, ya hasta se le había olvidado que era eso, ¿verdad? Y para que Dios venga y le diga, yo soy el Dios of the supernatural. Yo soy el Dios de lo milagroso, of the miraculous. Y que le diga a Sara, voy a revivir tus órganos. Y que le diga a Abraham, y tú, Abraham, vas a tener fortaleza para poder engendrar un hijo. O sea que estamos hablando verdaderamente de lo milagroso. No estamos hablando de que nada más estas personas necesitaban una mera ayudadita, un mero empujoncito. No. Esas personas estaban ya, como que dice, declaradas inaptas para poder procrear. Ya había pasado en ellos todos los ciclos físicos posibles. Y aún así Dios hizo lo imposible en ellos. ¿Saben por qué? Se esperó tanto ese tiempo. Porque si no hubiera sido así, alguno de los dos hubiera dicho, es por algo que hicimos que Dios nos respondió. No, y a veces nos pasa así, cuando nosotros pedimos algo y Dios nos hace el milagro, pensamos que nosotros hicimos algo para que pasara. Pero es hasta que nosotros estemos totalmente fuera de la figura, fuera de todo el cuadro, cuando nosotros digamos, realmente es absolutamente imposible que yo haga algo para que esto se realice, que aprendamos a depender completamente en Dios, que es cuando Dios dice, se ha hecho. ¿Sí nos damos cuenta de eso? Es muy importante. Segundo,
Debe iluminar y mantener viva la llama de nuestra esperanza, aun cuando la esperanza no parezca ser en algún momento la mejor opción. Es como cuando aquellos que nos desaniman y viene alguien y nos dice, ¿todavía sigues esperando en eso? Así como le dijeron al pobre de Job por su esposa. ¿Todavía sigues esperando en Dios? Ya maldícelo y muérete, le dijo. Eso hubiera hecho yo, ¿verdad? ¿Y qué le respondió Job? Como cualquier mujer fatua e insensata has hablado, le dijo. De Dios hemos recibido lo bueno y lo malo no recibiremos. Y la Biblia dice, en ningún momento Job pecó al decir estas palabras. O sea que debemos saber analizar la situación. Dios está en control de todas las cosas. No hay nada que se escape de su control. Ahora, otra cosa que tenemos que ver. La confianza se basa en aquel que ha prometido que obrará en nuestro favor, aun cuando no lo veamos obrar físicamente ante nuestros ojos. Como decía el canto, yo sé que Dios está obrando, aunque no lo pueda ver físicamente con nuestros ojos. Pero debemos aprender a tener ojos espirituales para poder ver el obrar de Dios. Recuerdan como cuando Giezi dice que estaba allá del Antiguo Testamento, estaba petrificado porque vio que los asirios habían llegado y habían rodeado a él y al profeta Eliseo. Y dijo, ahora sí, como dicen en buen mexicano, nos van a dar chicharrón, ¿verdad? En pocas palabras, eso significa, nos van a matar y nos van a descuartizar. Porque, o sea, estos eran sanguinarios, estos del ejército asirio. Y vio que Eliseo estaba bien tranquilo. Y él estaba desesperadísimo cuando vio que ya los habían rodeado. Y los veía venir caminando ya hacia ellos. Y cuando lo vio Eliseo, ¿verdad? Le dijo, Padre, ábrele sus ojos para que vea. ¿Y qué pasó? Dice la Escritura que inmediatamente ocurrió ese milagro de que le abrieron los ojos a Giezi, el criado. Y dice que pudo ver los millares de ángeles que estaban alrededor de ellos protegiéndolos. Que no les iba a pasar nada. Porque no es cuando el hombre quiere o corre, sino cuando Dios quiere y tiene misericordia. Ese es el tipo de Dios al que somos llamados a creer en Él, a confiar en Él y a regocijarnos y alabarlo por toda la eternidad. Otra cosa, este tipo de confianza no se debilita, sino incluso crece y se hace más fuerte debido a que conocemos a aquel que nos ha hecho la promesa de bendición. No es una persona ahí que no sabemos quién es, sino que sabemos que es el Padre Dios que está con nosotros. ¿Por qué? Porque Jesucristo, su Hijo, nos lo ha enseñado. Nos ha dicho, para esto he venido, para que te conozcan a ti, el solo Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Fue muy claro. Y nos enseñó quién era Dios y cómo era Dios. Y el ejemplo del mismo Dios era Él. Tanto así que el apóstol Pablo dice, Él es la imagen visible del Dios invisible, hablando de Cristo. No está hablando la imagen visible en el sentido de que Cristo era una semejanza física de un Dios físico en el cielo. No, estaba hablando enteramente de lo que era como un ser espiritual. La espiritualidad de Jesús, su vida de fe, sus atributos que Él tenía como humildad. Él tenía un amor inmenso por la gente, el levantar, resucitar muertos, el ser compasivo con aquellos que necesitaban compasión. En fin, una lista tan larga que hay para poder mencionar. A eso se refería cuando decía que vino y nos manifestó al Dios verdadero. Porque todos esos rasgos y atributos de divinidad, de bondad, de perfección, solamente Dios los tiene. No hay nadie más que los pueda tener como ser humano. No en esa cantidad y no en esa simetría. O sea, en esa conjugación tal como están. Es una cosa especial. Una cosa más. La confianza no se debilita, sino que incluso crece. Ya hemos visto esa, perdón, la que sigue. Se mantiene firme y sin vacilar, aun cuando nos sintamos morir físicamente o estemos totalmente sin fuerzas espirituales.
Muchos de nosotros a veces la confianza que decimos tener se nos ahuyenta completamente cuando estamos en medio del peligro. Cuando se requiere que demos testimonio fiel de quiénes somos en Cristo, ahí algunos lo piensan 2 veces. A algunos les tiemblan las piernas, ¿verdad? Y empezamos a dudar. Pero debemos ser, y nos llama la palabra, a ser como aquellos 3 jóvenes que fueron echados al horno de fuego, que narra el libro de Daniel. ¿Sí lo han leído ahí? Cuando dijeron ellos, y sabe, oh rey, que aún si tú decides echarnos al horno de fuego, aún así no adoraremos a la estatua que tú has puesto. Aún así. ¿Y cuál fue la recompensa? Los tiraron al horno de fuego. No, esa no fue la recompensa. La recompensa fue cuando ellos estaban caminando en medio del fuego y no les pasó absolutamente nada. Y no solamente no les pasó absolutamente nada, sino que aquel rey, completamente sorprendido, se acercó al fuego y dijo, ¿que no eran 3 los que tiraron allá? ¿Y quién es ese cuarto que está allá que se ve como el Hijo de Dios? ¿Ah? Para que se den cuenta que no estamos solos, sino que debemos confiar en aquel que hemos creído, ¿verdad? Y por último, glorifica a Dios porque estamos plenamente convencidos de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Él no se queda a medias. Muchos de nosotros así somos, cumplimos pero a medias, ¿verdad? Yo me incluyo como ser humano también. A veces prometemos algo, le prometemos algo ya sea a nuestra esposa, a nuestros hijos o a alguna otra persona y a veces no quedamos completamente bien. Por cualquier razón que sea, no cumplimos a cabalidad. Pero Dios sí cumple a cabalidad. Él cumple lo que promete. Y eso es muy, muy importante. Imagínense que confiáramos en un Dios que nos ha prometido todo y a final de cuentas no nos da nada. Sería algo terrible, ¿no? Pero en la Escritura podemos ver una y otra y otra y otra vez las promesas cumplidas de Dios. De hecho, hay pasajes en la Escritura que si me pusiera a leérselos a ustedes nos llevaría toda la tarde. Pero claramente dicen, y ninguna de las promesas que Dios le hizo a Israel quedaron sin cumplirse, dice en el libro de Josué. Cada una de las cosas que Dios le prometió al pueblo de Israel, se las cumplió a cabalidad. Y siguió con nuevas promesas y nuevos cumplimientos. Pero avancemos. ¿Por qué es importante la confianza o la fe en acción? Y es súper importante, dice en Hechos 11:6. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Debe creer, o sea, debe confiar, porque ya hemos hablado de eso. ¿Saben por qué? Porque solo cuando creemos o confiamos en Dios es cuando lo agradamos, en verdad. Porque solo cuando nos acercamos a Dios es cuando verdaderamente reconocemos nuestra dependencia de Él. De lo contrario, vendríamos a ser como el hijo pródigo, ¿verdad? Que estando en la casa prefirió alejarse de Dios. Hizo lo opuesto. Y luego, porque solo cuando lo buscamos como nuestro Padre, es que Él nos reconoce como sus hijos amados. O sea, nos recompensa. ¿Cuántos han leído esa parábola del hijo pródigo? Que arrepentido llega al Padre y en lugar de que el Padre lo esté reconviniendo y regañando y diciéndole, tú te gastaste todo lo que yo te di, ¿cómo te atreviste? ¿Por qué hiciste esto y por qué hiciste lo otro? Como algunos de nosotros haríamos o fuéramos como seres humanos. En lugar de eso dice que le hizo fiesta. Y el otro hijo, que se creía más santo que él, ¿verdad? Pero que no lo era. Estaba regañadientes afuera, dice la parábola, ¿no? O sea que es algo tremendo el asunto de creer y confiar en Dios. In the supernatural, in the miraculous, en lo sobrenatural, en lo milagroso. Pero a eso nos ha llamado Dios.
a dar ese paso. No, no es un paso de fe, es un salto de fe. Un paso cualquiera lo da así pequeño hacia el frente. Pero el paso que el Señor nos está pidiendo que demos, ni siquiera es un salto hacia arriba. Es como cuando quiere alguien brincar de un lado a otro lado, pero la distancia que está de aquí hasta el otro lado, donde ya puedo caminar normalmente, es demasiado ancho, demasiado profundo. Hay un barranco, hay un cañón demasiado grande en medio. Y tiene uno que brincar, correr y brincar, y dar ese salto de fe. Y confiar que vas a llegar al otro lado. Ahora, Dios nos llama a dar ese salto y a brincar. Y a confiar en nuestro Padre. Para que cuando pidamos y corramos y brincamos, no tengamos ninguna duda en lo más mínimo de que mientras estemos brincando, Él ya tiene los brazos abajo de nosotros. Que si empezamos a caer, Él nos va a tomar y nos va a sentar en el otro lado. ¿Sí me doy a entender? Dice así. Quiero que veamos el buen propósito de Dios. Es el slide que tiene Hebreos 11, 39 al 40. Dice aquí, debido a su fe, todas esas personas gozaron de una buena reputación. Y está hablando de los que están en el capítulo 11 de Hebreos, del Salón de la Fama de la Fe. Si ustedes conocen que aquí en Estados Unidos está lo que se llama The Hall of Fame, ¿verdad? El Salón de la Fama. Del básquetbol, de la lucha libre, en fin. Pero los cristianos han bautizado este capítulo 11 de Hebreos como el Salón de la Fama de la Fe. Faith's Hall of Fame. Y dice así, debido a su fe todas estas personas, o sea, Abraham, Sara, Gedeón, Samson, Isaías, todos ellos, ¿verdad? Eliseo, todos los héroes del Antiguo Testamento, gozaron de una buena reputación, aunque ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido. Pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, de modo que ellos no llegaran a la perfección sin nosotros. Sí, mi hermano y mi hermana, amigo, visitante, conocido, cualquiera que sea su condición el día de hoy. En pocas palabras, los héroes del Salón de la Fama de la Fe no fueron perfeccionados por Dios en ese tiempo, porque en su plan Dios tiene contemplado incluirte a ti y a mí el día de hoy. Dios no ha terminado su plan, no ha cerrado su plan, sino que lo tiene abierto, dando tiempo para cualquier persona que quiera arrepentirse y acercarse a Él. Desde la eternidad, Dios ya había prometido dar bendiciones a cualquiera que confiara en Él. Y le dio muchas bendiciones a todos los patriarcas y héroes de la fe de la antigüedad. Pero el perfeccionamiento todavía no se los ha dado, porque ese perfeccionamiento está contemplado también para todos nosotros, a su debido tiempo. Así que debemos aprender a confiar en medio de la espera. Fíjense cómo dice este pasaje, y este va a ser el llamado para nosotros el día de hoy. Dice así, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impide correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Sí, tenemos un campeón, nuestro campeón, el que inicia y perfecciona nuestra fe. Y ese campeón te quiere decir que tú estás en sus planes el día de hoy. Te invito a que te pongas de pie. Pongámonos todos de pie. Si tú eres una persona que todavía
no ha respondido al llamado de Dios, así como Dios llamó a Abraham en aquel entonces y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y te voy a llevar a una nueva tierra, te voy a dar una nueva vida. Si tú eres ese tipo de persona que Dios te está llamando en este momento, pero todavía no has respondido al llamado de Dios, y dices: hoy es tiempo para dar el paso de fe, hoy es tiempo para dar el salto de fe, para iniciar una nueva vida en Cristo, yo te invito a que levantes nada más la mano. No va a pasar nada que te puedas avergonzar, todo lo contrario. Y la invitación que levantes la mano es nada más para que identifiquemos que tú estás aceptando y podamos orar por ti. Eso es todo. Si hay alguien que diga: hoy es el tiempo para poder dar ese salto de fe, para poder empezar a confiar en Jesús, así como confió Abraham, todavía hay tiempo. Hoy es el día. Gracias. ¿Alguien más? Gracias. ¿Alguien más? ¿Hay alguien más? Dios te está llamando. No dejes pasar ese momento. Ese es tu momento. Es tu oportunidad. Dios te está queriendo incluir en este día y te está diciendo: aprende a confiar en mí. Confíame tu vida, tu destino eterno, y no te defraudaré. Es lo que el Señor dice. Ahora bien, si tú ya eres creyente, pero en algún momento de tu vida tú le has pedido algo al Señor y tú has sentido que todavía no te ha contestado, o quizás has pensado que te dijo no por alguna razón y no le diste el tiempo de espera, o no aprendiste a confiar en ese tiempo de espera, y todavía necesitas ese milagro y necesitas aprender a confiar verdaderamente en Él, como creyente, ya como hijo de Dios o como hija de Dios, yo te invito a que levantes la mano también, porque todos necesitamos aprender a confiar en Él. Yo le he pedido cosas al Señor y en ocasiones digo: Señor, ¿por qué no me has contestado? Y en ocasiones también digo: no, mejor dejo de pedirle porque quizás ya no es, ya dijo que no y no es el tiempo. No es el tiempo para mí, pero el tiempo de Dios todavía está trabajando, porque Él continúa obrando aunque nosotros no lo veamos. ¿Ok? Así que si es tu petición y no todavía has recibido lo que tú esperas, si no has recibido el sueldo de la quincena, como se recibe en lo natural, Dios quiere darte más que un sueldo, quiere darte una bendición grandísima. Levanta la mano, no tengas pena, no te avergüences de tu Dios, porque el Señor dice: a quien me confiese en aquel día, yo también le confesaré delante de mi Padre. Pero aquel que me niegue y se avergüence de mí, también yo me avergonzaré de él y lo negaré delante de la presencia de mi Padre. No te avergüences de eso. Arrepintámonos todos y vengamos a Él, como el hijo pródigo vino a su padre, ¿verdad? Vamos a orar. Señor Jesús, en esta tarde te pedimos que mires las manos levantadas de aquellos que han decidido, Señor, dar el salto de fe, que han confiado en responder a tu llamado, así como Abraham respondió en una ocasión, en un día, y tú le diste una promesa grande y se la cumpliste. Pero no solamente eso, sino que aún en lo natural le diste una nueva vida. Del mismo modo, yo te pido que recibas estas muestras y demostraciones, Señor, de que hay personas, de que hay hijos tuyos ahora, hijas tuyas, que te reciben, Señor, o mejor dicho, que tú los recibes en tu redil, para que, Señor, sean tu pueblo, para que caminen contigo, porque tú serás su Señor y Salvador desde este día en adelante. Y a todos mis hermanos y hermanas, Señor, que en algún momento, Señor, hemos en cierta manera flaqueado, en cierta manera hemos no confiado perfectamente en ti.
que hemos pedido alguna cosa, Señor, pero que hemos dudado si la recibiremos o no. Ha pasado mucho tiempo, Señor. Quizás como Abraham, llegó un momento en que titubeó y su sierva le dijo: pues procreemos un hijo en lo natural. A lo mejor es la forma en que Dios quiere cumplir, y sabemos que eso resultó totalmente en un fracaso, porque solamente cuando tú le dijiste a él y a Sara: dentro de un año yo te daré ese hijo, es que tú cumples tus promesas. Así que, Señor, yo te pido que recibas cada corazón y cada mano levantada aquí, y que tú nos enseñes a confiar en ti, en lo sobrenatural y en lo milagroso, hoy y siempre, para honra y gloria tuya. Y, Señor, te pedimos que esa confianza no solamente albergue a nuestra familia en lo natural, sino también, Señor, abrace y albergue a nuestra familia en lo espiritual. Bendice este campus en sobremanera, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. En tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando.